¿Cómo recuerdas Ricote cuando tú eras joven, cuando eras niño? ¿Cómo recuerdas el pueblo? Pues ahora, cuando yo era joven, pues yo, mira, si cuento, iba por las mañanas temprano, íbamos a la fuente, a una fuente que hay, que aún sale agua, que íbamos a por agua todo el pueblo, con un cántaro, y te tiraba mediodía muchas veces de ella, porque estábamos en cola para llenar el agua, porque no había agua potable. ¿Vale? Entonces otras veces cogíamos, iban burros, había un señor que le decían Clarito, que era el que traía agua en una bestia, y tú decías 3 de 4 cántaros de agua, y le echabas a una tenaja para llenarla, para tener agua. Y otra señora que le decían María la Aguadora, que esa se murió, Dios sabe. Entonces también se dedicaba a traer agua y subíamos al molino. Entonces pasamos por ese camino y vamos a las Puertas Coloradas. Entonces se continúa y llega al cruce de la Rambla de la Tejera. Tomo el camino que sale del Sordo y pasa por el sitio de los Anselmos. Entonces sacaban agua de ese pozo para que a los agricultores que no teníamos agua, cogía y decían, dame 2 horas de agua. Y esas 2 horas de agua cogía y decían, valen a 20 duros o a 30 duros la hora. Entonces tenías que pagársela. Entonces ya continuamos para arriba. Pasábamos por un bancal, que no se acuerda nadie, de un señor que le decían el tío Mandanga. Y ya continuamos y entramos al cruce de la Rambla de la Tejera. Entonces, a unos 200 metros o más o menos, hay otro cruce que es el que va para la Rambla de la Tejera y el que va para el molino. Entonces, la Rambla de la Tejera la tomo y pasamos por un sitio que se llama el Estrecho del Borje. Pasamos por un bancal al lado de un señor que le decían el tío Carabinero, que era guardia de la huerta. Entonces continuamos para adelante, que hay otra casa, pero esa no la voy a nombrar. Y pasamos a la casa de los molineros. Continuamos para arriba, y entonces llegamos a otro bancal que le decían el tío Gabriel. Ese murió hace más de 70 años. Y ese hombre era forestal. Entonces ya continúa al Rincón de la Tejera. Y en el Rincón de la Tejera, ahí os voy a nombrar 2. Un señor que le decían el tío Marcelino, que era sargento de la Guardia Civil. Y él le gustaban mucho los refranes y le gustaban las estas. Y decía, tenía un bancal enfrente del cementerio. Y decía, como soy un pueblo vera, me paseo por el Salitre y también por la Tejera. Eso es una de estas que decía. Y otra nota que decía, están haciendo inventos para subir a la luna. Si allí me cosechan brevas, va a ser una fortuna. Si baja mal envasada por estar el camino pendiente, también bajarán chafadas y echárselas a los chinos. Eso era el tío Marcelino. Entonces hay otro señor que tiene allí, que decía José R. Vargas, que ese hombre cuando se jubiló se iba allí a hacer liga, que entonces se hacían mucha liga, porque no había para comer. Y ese ya, entonces, ahí estamos debajo de las casas forestales, que ya lindando a la sierra. Vamos al otro camino, que es el que va a la Barça del molino, al lavadero, y ya sube hasta arriba. Entonces pasamos por un sitio que le dicen el albelcoquero de Vidal, que era un albelcoquero de Amasco. No sé, habéis oído nombrar vosotros esos albaricoques. Bueno, pues venía un señor de Blanca que le llamaban Luis. Los cogía y los echaba en barriles, que se cogían, eran muy menudicos, eran regulares. Y entonces los echaban en barriles y los llevaban a Tobarra para coger y hacer dulce. Entonces pasamos más para adelante y pasamos a la ermita. Entonces ya continuamos para arriba y pasamos por otro bancal que he nombrado, que le dicen el bancal de los frailes.
que tenía, y eso era de un señor que le hacían José Abenza, que era alcalde del pueblo. Fue alcalde, Dios sabe, en aquellos años. Continuamos para arriba y pasamos por otro bancal que ahora no está, que le llamaban La Nispolera. Y ese bancal era de un tal que le llamaban Salcedo, que era el presidente de la hermandad de labradores de entonces. Continuamos para arriba y pasamos al Cabecico Blanco. En el Cabecico Blanco hay allí una anchura grande que ahora mismo está lleno de leña, que mucho se lleva la leña allí para quemarla. ¿Sabes? Entonces hay una vuelta, se sube para arriba, entonces llegamos al bancal de la Noguera, que ahí hay otro cruce que sube un ramal para arriba, para el molino, para el lavadero, y otro para la balsa, que eso lo lleva, y otro ramal que sale para abajo, que pasa para un bancal, o sea, para un sitio que le dicen La Muña. Y entonces La Muña tiene un dicho, y decían los antiguos: rico, ricote, rico será, si la oliveras de La Muña supieran hablar. No sé por qué lo dirían, ese dicho. Entonces, continuamos a unos 100 metros, está el cruce que va para la balsa del molino y que va para arriba, para el lavadero. Entonces llegamos a la balsa. La balsa es un recipiente que le cabe 24 horas por molino de agua, entrándole 16 litros por segundo. Se regaba antiguamente con las dos hilas, la que salía de nacimiento y la que se regaba de la balsa, que había un balsero, que el balsero hablaba, o sea, mejor dicho, cogía y destapaba la balsa a las 7 de la mañana y la tapaba a las 7 de la tarde. Entonces, por el día se regaba y por la noche se acumulaba el agua en la balsa. Y ya tenía la balsa, todos los propietarios o los que tenían agua, acciones de esa agua. Entonces el agua valía mucho, valía hasta una hora de agua $500,000 de pesetas. Entonces dejamos eso y cogemos el camino que va al molino. Entonces llega a un sitio que se dicen Los Molinos, antes de llegar al lavadero. Los Molinos era de un señor que ahí bajaba el agua que entraba a la balsa, entraba a un recipiente que le decían el cárcavo. Entonces caía encima de la piedra del molino y entonces le hacía rodar para hacer harina. Entonces allí el hombre le llevaba trigo, le llevaba panizo, le llevaba cebada, le llevaba centeno para echarle a las bestias y para comer, para hacer nosotros en el año 45, hacíamos chuscos de cebada porque no había otra cosa. Entonces el hombre hacía la harina. Ese era el molino de arriba, el que está pegado al lavadero. El que está pegado al lavadero. ¿Y el de abajo? ¿El que está más abajo? No, ese es el que está abajo, el que yo estoy tomando. El que está arriba, ese está derrumbado, ese lo dejaron los que le llamaban los pacorros. Ese le llamaban, el propietario de ellos que tiene ahí una casa, le llamaban, que ya murió, le llamaban pacorro, que ese destapaba la balsa del molino también, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Entonces subimos al lavadero. Pues al lavadero llegamos y antiguamente las mujeres, como no había agua potable en el pueblo, subían con la ropa, con el barreño, con la artesa, con un cardero, con todas las cosas otras que tenían una bestia, subían la bestia a la ropa porque se tiraban las mujeres todo el día allí lavando. Y el de las huertas, volviendo a lo del tema del agua, ¿cómo se repartía el agua entre las huertas? ¿Cómo era el funcionamiento de repartir? La huerta se repartía, yo tengo 2 horas y media y entonces nos juntábamos por la noche los propietarios que nos tocaba el agua
Hoy, por ejemplo, martes, nos tocaban a 6 personas. Entonces nos reuníamos y estas 6 personas decíamos, yo riego 2 horas, tú riegas 3, tú riegas 1, tú riegas 5, tú riegas 4, las 12 horas del día. Entonces las repartíamos, pues si yo riego de las 2 a las 4:30, que son las 2 horas y media. Entonces otro me la quitaba a mí y regaba de las 4:30, tenía 1 hora hasta las 5:30. El otro tenía 3 horas y regaba hasta las 8:30. No hasta las 8:30. No podía tener 3 horas porque en la barza se tapaba a las 7 de la tarde. Y había que abrir las partidas, ¿no? Se iban a las partidas a cambiar el agua. Iban las dos hilas. Y otros regábamos, como yo, por ejemplo, regaba con las 2 hilas. Entonces, en puesto de regar 2 horas y media, regaba 1:30. O 1 hora y cuarto. Porque son 2 horas, hora y cuarto, con las 2 hilas. ¿Está ahí? Para los turnos que hacíais del agua, había un reloj que está puesto en... No, eso era, lo tomábamos nosotros y el reloj que hay en la torre sí. Daba la hora y entonces esperábamos las 3:30 a tomar el agua. Tengo 1 hora, a las 5:30 estaba el otro regador a coger el agua y te la quitaba. Entonces el otro, cuando era, nos repartíamos la hora para que cada uno sabíamos la hora que teníamos que tomarla. Entonces llegamos. ¿Y en la huerta qué se plantaba? ¿Cómo? ¿Qué se plantaba en la huerta? En la huerta, limonero. Y también has hablado de albaricoques, ¿no? Bueno, antes de los albaricoques de Damasco había muchos, ahora no hay ninguno. Había muchos albaricoqueros de Damasco. Aquí los árboles frutales, porque como no había agua, no presentía mucho, que no tenían mucho, porque se secaba. Cuando había la fruta del albaricoque necesita agua, y entonces como no tenía agua, yo tenía 2 horas o 2 horas y media, y si me tocaba todos los meses, pues entonces cuando iba a regarlo me caían los albaricoques al suelo. Entonces aquí lo que se ha dedicado ha sido al limonero. Puede haber algún naranjo, puede haber algún melocotonero, puede haber algún ciruelo. ¿Y viña se plantaba en otras zonas? ¿Cómo? Para la uva, viña. No, la uva es el campo de Ricote, que eso, ahora si queréis, podemos tomar otro camino, por los Pedregales, que es donde está el mirador. Entonces, antes aquí enfrente está el castillo, donde hay una barza, donde estaban los moros. Y arriba del todo hay una cueva que le dicen la cueva de las 4 horas. Y sobre esa cueva hay una esta para abajo que le dicen la olla honda y un rincón que le llaman el rincón del cojo. Se pasa ya por una carretera que le dicen la carretera forestal y llegamos a un sitio que le llaman la ventana, que se ve Blanca, se ve el pantano, se ve Cieza, se ve Barran, todos esos pueblos. Continuamos la carreterica forestal que le llamaban. Entonces llegamos a un sitio que le llaman Los Llanicos. Que entonces, antiguamente, nos juntábamos las familias, los vecinos, y nos íbamos a merendar en la Pascua, cuando hacían las monas. Continuamos para arriba y pasamos un cabecico que le llaman el cabecico negro, que ahí hacían antiguamente adoquines. Entonces llegamos ya al que tú has dicho, a la puerta de la Boquera. Entonces ahí hay un camino que baja para abajo, para el campo de Ricote, y otro que sube para arriba, para el repetidor, las cajas. Si vamos al repetidor, pues ahí hay un sitio que le dicen el primer puntal, el segundo puntal, el tercer puntal. Hay una cueva que le dicen la cueva Teleforo. Total, que ahí llegamos y desde ahí se corta, que ese hay un camino que baja para el campo y baja para el sitio de la Bermeja. Y allí en la parte de abajo, en la zona del campo de Ricote, ya no se regaba, ¿no? Ahí todo era de secano.
Eso es de secano. Todo esto que estoy nombrando es de secano. Y sobre todo en la viña lo que más había. La viña llegamos ahora. Pero ¿y qué más cosas se plantaban en ese sitio? No, ¿Cereales? Hay un sitio que ahora os lo diré, que era de don Pedro y de don Paco, que tenían un sitio en la Solana, tenían ahí una hectárea que entonces sacaban agua de un pozo y regaban. ¿También había ganados? ¿Había ahí pastores? No, eso eran propietarios de su finca. Y luego aquí en el pueblo había gente Y luego con cogían ganados, sus por ejemplo, almendras, cogían la oliva, las aceitunas, y cogían y ellos mismos las cultivaban. ¿Y esparto, por ejemplo, también? No, ahí había una solana de esparto que cogían y iban a arrancar esparto para la romana. Y muchas veces gente de allí de Ricote iban a robarlo, porque entonces habían unos guardias que te pegaban un tiro por coger y traer un de esparto. Que nos venimos a otra cosa, que entonces como ese ramal no hemos tomado, que es el azul, había un señor que le decían Fidel, que era muy rudo, muy fuerte, muy corpulento. Ese hasta llegaron la Guardia Civil a quemarle la oreja, porque lo cogieron y dice, ya se ha muerto, gracias a Dios. Y entonces le quemaron la oreja y resistió. Se fue a la Guardia Civil para traer la caja y cuando vinieron se había ido. Y ese hombre iba todos los días a la navela a arrancar el esparto para traerlo, cocerlo, picarlo, hacer lías para darle de comer a su hijo. Y una vez de ella, cuando pasó el río, salió a la carretera y había un descanso y descansó. Y entonces los guardias. Y como ya lo conocían que era un hombre muy fuerte, se subía por donde está el motor, para arriba, para los pedregales, ¿sabes? Y subía a Ricote. Llegaron y le dijeron, Fidel, ¿sí qué es? Dice, cuando tengas conveniente, cárgate el esparto y a Blanca. Y dice, a los guardias, a mí no me se ha pedido nada en Blanca. Yo me voy a cargar el esparto y me voy a Ricote para cocerlo, picarlo, hacer lía y darle de comer a mi hijo. Dice, Fidel, te hemos dicho por segunda vez que te carguen el esparto y lo lleves a Blanca. Y se lo he dicho que a mí no me se ha perdido nada en Blanca. Tengo que irme a Ricote, a lo que lo he dicho. Entonces sacan la libreta, sacan el lápiz y dicen, Fidel, ¿cómo te llamas? Y contestación de Fidel al hombre, dice, ¿cómo me llamo? Dice, en estos momentos desgraciado. Y mucha gente vivía del esparto entonces. Entonces por todo el pueblo. Todo el pueblo hacía un poco lo mismo. Pero es que entonces había una señora que le llamaban Paco de las Lías, y había otro que le llamaban Pelegrín, otro que le llamaban Fernando el Camarroja. Esos son de aquí del pueblo, que traían esparto, un camión de esparto, de vacas, y entonces ibas tú y te daban una roba de esparto y le hacías y tenías que hacer 10 o 11 lías. Entonces se la llevaba y te pagaba 15 pesetas, 10 pesetas, 20, no me acuerdo lo que pagaba. ¿Para los techos se utilizaba esparto o no? No, para los techos no. Luego, para que se ponían muchos maderos y se liaban, que le ponían cañizo, uno de estos que le ponían cañizo, pero entonces después le echaban el yeso para que se pegara y ponían bovedillas. No, había un molde que lo ponían y entonces le echaban yeso, le ponían todo eso y luego lo quitaban y ponían otro rebortón que llamábamos nosotros. Entonces le echaban a eso O sea que el esparto eran las antiguas cuerdas. Se utilizaba para atar cosas el esparto. El esparto para hacer lías, y se lo llevaban, hacían esteras en blanca, las vendían para atarlos a baricoqueros, para todo eso, hacían muchas esteras por ahí, se llevaban para orihuelas. ¿Y para los injertos en el campo también se utilizaba? ¿Para los injertos? Los injertos era esparto. Se utilizaba con esparto. Pero entonces, como llegamos, ahora que me has dicho eso, había un señor de los Amandos, era injertador de viña, que era cuando se cogía la viña, entonces esa viña que había le llamaban cepo. Y ese cepo lo escalvaba,
lo cortaba, le ponía una búa de otros sarmientos que se cogían cuando se podaba, se cogían los mejores y se creían más, se cogían y se enterraban. Se enterraban y entonces ellos mismos de la humedad de la tierra se movían. Y entonces los injertaban para que la brotara, se cogía, se ponía el injerto y se le hacía un monete de tierra, a ver, y entonces después brotaba la cepa, que llamábamos, para que echara la uva. Luego ya, entonces en la vendimia se cogía, mira, el hoy, había uno que el hoy que hacía por lo menos 300 arrobas de vino, ese hombre, otro decía el Carrilloso, Francisco, el Carrilloso, que estaba ahí enfrente, vamos por ese lado. Y llegamos a otro sitio que decían la Garrancha, que tenía un ventorrillo. Que iban los hombres y se tomaban su copa de anís, su copa tal. Entonces, y había un señor ahí que tenía una mula que era el que arrastraba los toros cuando los mataba en los toros de Abarán. Ese se dedicaba, bueno, él se dedicaba a su labranza. Pero cuando eran los toros, él iba y lo llamaba y lo arrastraba con la bestia. Hay otra planta, la morera, esa se plantaba La también. morera aquí no había. ¿Y canteras de yeso también había por aquí? Ahora ¿no? te lo digo. Mira, yeseras habían dos. Una frente al cementerio, que era Pedro el Herrero, le llamaban. Y otra aquí en Los Pedregales, que es donde está la cooperativa. Que esa era de José, le voy a decir el Amoro, pero no sé, el Escarabajo, le llamaban. Que a ese hombre tenía ya, se modificó, primero hacía uno que le decían Joselito, que era el que hacía el yeso, y hacía los hornos, y luego iban y lo quemaban. Pero entonces, aquí a este hombre, a José, pues cuando hicieron la cooperativa, hubo un cura que le decía el padre Molina. Entonces, el padre Molina, pues como José tiraba barreno para hacer el yeso, para tirarlo, se modificó y entonces venían y se llevaban el saco a grané, el yeso que salía. Sacaban yeso blanco y yeso moreno. Y ya se modificó y puso uno para que venía el camión, se metía, le abría y llenaba el camión. Y ya después puso otra máquina y llenaba los sacos. Pero, como este padre Molina, entonces en aquellos tiempos tenían mucha fuerza los curas, pues entonces le cerró la yesera. Porque tiraba barreno y iban encima de la cooperativa y le rompían el tejado. Entonces tuvo que cerrar la esta. Y este hombre decía un dicho, este hombre decía, hablaba así, muy, yo, si mato al padre Molina, voy a la gloria, y si no, voy al infierno. Iba al infierno porque le hizo, era el pan de su hijo, y tuvo que cerrar, si no, ahí el cabezo que hay aquí enfrente, que le llaman el ajazá. Nos interesa saber, sobre todo, el tema también de si aquí había ganado en el monte. Ganado había dos ganados. Uno que le decían, bueno, eran todos Ramón. Había casa que tenía, mi padre tenía 2 o 3 cabras, pero había otros que tenían un ganado que le decían el Ramón, que ese era un hermano. Y entonces había otro que también se llamaban, que ahora es un hijo, que el padre murió y el hijo tiene un ganado que lo tiene allá arriba, en la Fuente Grande, que le llaman la Fuente Grande, que es donde está el nacimiento del agua, que va a la balsa que hemos explicado antes. Y ese, pues tiene muchas veces 100, 200 ovejas o 200 cabras moriscas. ¿Y las cabras que tenía la gente en el pueblo, las de las casas, pasaba alguien para llevarlas a pastar? Sí, hombre, cada cual, no. Eso yo tenía, mi padre tenía, y yo era crío, entonces las cogía, las daba con una soga, le pusíamos una cabeza
que le llamaban, y las sacábamos a la huerta y comían. Y otras veces íbamos y traíamos y echábamos la hierba allí en la casa. Pero eso era, cada cual tenía sus animales, ¿no sabes? Pero verdaderamente los fuertes que habían de los ganados eran esos. Eso siempre han tenido. Había otro que decía aquí, el pastor que ha muerto, que también tenía sus rececitas, pero era menos, tenía unas pocas. Tendría que tener 20, 30, pero él tenía se dedicaba a eso. ¿Y tú eso, las fiestas del santo de aquí, de San... La fiesta de San Sebastián. San Sebastián, todo eso. Pues eso está el 20 de enero. Yo, si queréis, de San Sebastián, os digo una cosa, que quiero felicitar a los ricoteños y ricoteñas y a los forasteros que vienen. Dice así, si queréis: felices fiestas ricoteños a todos en general y a todos los forasteros que habéis venido a celebrar la primer fiesta del año del patrón San Sebastián. Año nuevo, vida nueva, acabamos de empezar. Viva Ricote y su fiesta que empezamos a celebrar. Tengo un cariño tan grande a la tierra que nací, este pueblo de Ricote donde yo quiero morir. Desde la Olivera Gorda hasta el Peñón de Turpí y la Fuente del Romero a la Umbría de Carcelí, las mujeres de Ricote son un hermoso jardín. Y los hombres de esta tierra, trabajadores y valientes, hacen crecer nuestros frutos con el sudor de su frente. La torre y nuestras casas tienen mucho que hablar. Extranjeros y murcianos no paran de visitar este rincón tan antiguo que no sabemos apreciar. Ricote es muy nombrado en España y el mundo entero por sus vinos exquisitos y los limones tan buenos. El restaurante El Sordo, con sus buenos cochinillos, los pájaros tropicales, la salsa y la guindilla, las costillas de cabrito y también las gachamigas. Hace falta romería al patrón San Sebastián, los ricoteños lo siguen si fueras a Cajitán. Con lluvia o mucho frío, el pueblo entero celebra, por favor, hacer una ermita aunque seas en la sierra. Ricote eres mi pueblo, la tierra donde nací, de esta región murciana que escogieron para mí. Ricote eres mi pueblo, si muero lejos de aquí, por favor, digan que estoy durmiendo y que me traigan aquí. Ricoteños, ya termino, pero antes quiero obsequiar con estas breves palabras al patrón San Sebastián. Sebastián, pequeño y valiente y grande de corazón, reúne los ricoteños si estuvieran en el Japón, para el día de su santo, festejarlo con amor, hermanos, padres y amigos, y decir con ilusión esos vivas tan profundos que salen del corazón. Tirarte unos cohetes que relumbran como el sol en estas noches de enero, de lluvia y sin calor. Son tantos los ricoteños que cumplen con tanto amor las promesas ofrecidas con dinero y con dolor. Descalzos por nuestras calles, sin miedo a tropezar, lo hacen por sacrificio al patrón San Sebastián.